pandemia del 2019 que está teniendo un curso hasta ahora impredecible. Ya comentaremos en su momento este curso actual de la pandemia. Pero ahora vamos a aprender, señor, señora, de un grupo de enfermedades que son sumamente comunes. Se le llaman las enfermedades reumáticas, así en globo. La doctora Irene Martínez Sigües, ella es jefa del Departamento del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Loaiza y la tenemos en la línea telefónica. Doctora Martínez, qué gusto de saludarla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huertas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a su público televidente y oyente. Gracias. Al revés, nuestros oyentes aprecian muchísimo que usted, que es tan ocupada, les regale unos minutos a ellos, doctora. Gracias por eso. A ver, dos cositas quisiera que nos aclare. Uno, y hay una razón muy poderosa y quiero que le explique, obviamente, su servicio se llama inmunorreumatología. ¿Por qué estas dos palabras van juntas en este grupo de enfermedades? Inmunorreumatología. Lo primero, porque la reumatología es una especialidad médica que se dedica básicamente a prevenir, tratar a los pacientes que tienen enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades sistémicas autoinmunes. Entonces el término englobaba un campo amplio para poder atender a los pacientes que tenían estas enfermedades. Correcto, muy bien hecho. Entonces, por eso que quería que nos relacione estas, porque eso es lo que vamos a ver hoy día. Estas enfermedades reumáticas, que muchas de ellas tienen un origen autoinmune, por eso es que su servicio se llama así, inmunorreumatología. Ahora, la segunda cosa, cuando hablamos de enfermedades reumáticas, ¿cómo ustedes los especialistas ven las enfermedades reumáticas? ¿Cuál es ese grupo de enfermedades reumáticas? Bueno, importante su pregunta, doctor, porque en realidad siempre tiende a confundirse el término de reumatismo o enfermedades reumáticas. Decirle al público televidente que el término reuma no existe como tal en ningún texto de medicina, es decir, no existe ninguna enfermedad o dolencia del aparato musculoesquelético que lleve el nombre de reuma. En realidad, el término es muy antiguo. Si nos volvemos a la historia, Galeno lo introdujo por primera vez en el siglo II después de Cristo y él puso la palabra reumatismo, que significa realmente la palabra reus, que es flujo, de fluir. Y se creía en aquella época pues que venía por concepto de que había un humor que fluía del cerebro hasta los huesos y causaba este dolor, ¿no? Entonces, decirles a los televidentes que cuando tengan algún tipo de dolor articular, esto tiene que ser evaluado por un especialista que va a determinar qué tipo de enfermedad tiene. Claro, entonces cuando duelen las articulaciones o coyunturas, las artros, que se llaman en griego los artros, entonces la inflamación de los artros son las artritis, que son un grupo grande que usted nos va a decir en este momento. Pero ese término reumatismo, entonces yo me acuerdo que lo usaban las abuelitas, pues antes, ¿no? Ay, tengo reumatismo, eso, sí, como usted nos ha dicho, ya no se usa. Muy bien, entonces hablemos de estas enfermedades reumáticas, de estas artritis. ¿Todas se manifiestan con artritis, con inflamación de las articulaciones? Eso es muy importante. Bueno, el paciente, el dolor es una de las causas que más mueve a un paciente a acudir a un hospital o a una consulta médica y debemos decirle al paciente que cuando sienta un dolor articular es importante primero el examen, porque puede ser que sea el inicio de una enfermedad reumática por las algias. Cuando uno dice poliartralgias es porque le duele al paciente, pero cuando el médico examina ya ve que si es poliartritis. Entonces, las algias pueden ser sinónimo de un dolor solamente que sea en el tendón, en el ligamento, en la bursa, pero si vemos que ya está la articulación inflamada, eso significa que ya el paciente debe ser evaluado por un especialista, porque puede ser el debut de una artritis reumatoide, como usted lo ha dicho, pero también puede ser el debut de una enfermedad autoinmune sistémica, como puede ser el lupus. Qué importante lo que usted nos ha dicho, doctora. Permítame ampliar este concepto para nuestros oyentes, porque a veces les duelen las coyunturas, tienen las algias, como usted ha dicho, van con el doctor y dice, ay, el doctor no me ha dicho que tengo nada, cuando tanto me duele, a mi vecina le han dicho que tiene artritis y a mí no. Entonces, una cosa es como cuando un paciente va y dice, me muero de fiebre, tengo calentura, me muero de fiebre. Uno le pone el termómetro y resulta que no hay fiebre, la temperatura es normal. Es una sensación lo que ha tenido la persona que no se ha, digamos, comprobado con el termómetro. Igual, el paciente viene con usted y me dice, me duelen las coyunturas.
poliartralgia. Algia significa dolor. Le duelen muchas coyunturas, pero ahí cuando el especialista, ustedes los doctores, examinan y ven que está hinchado, que está rojito, que cuando lo aprietan duele, ya eso ya es una artritis. Entonces son dos términos diferentes. Qué interesante. Muy bien. Denos algunos ejemplos, los más comunes de estas enfermedades reumáticas. Para empezar, ¿son más comunes en hombres y en mujeres o son iguales? Es mucho más común en mujeres que en varones, pero tiene que ver, muchas veces se piensa de que si tengo una enfermedad reumática es sinónimo de que lo padezcan personas mayores, los abuelitos, y no es así, porque una enfermedad que tiene que ver con el tema de los huesos puede también afectar a niños. De hecho, que hay una artritis idiopática juvenil y también hay actividades propias de deportistas calificados que pueden tener reumatismo extraarticular. Ese término sí existe porque nos referimos nosotros a todo lo que está fuera del hueso, o sea, es decir, tendones, ligamentos, músculos, que pueden estar provocando dolor en ese momento. Y lo más, digamos, que tiene que tener más cuidado el paciente es cuando tenga problemas de inflamación, cuando vean que la manito está caliente, roja, que tienen rigidez matutina, cuando se levantan en la mañana y esta rigidez está en la mano tan dura que no pueden estirar la manito y eso es más de una hora, eso significa que es alerta roja, eso algo no está bien y tienen que acudir al especialista. Muy bien, entonces más mujeres que hombres, y con respecto a la edad, puede ser a cualquier edad, incluso en niños pequeños, pero digamos el grueso, la mayor parte son a partir de qué edad, ¿30, 40, 50 o hay alguna distribución especial de edad o ya depende del tipo de artritis? Ahora, si hablamos solamente de artritis, podríamos enfocarnos a que estamos pensando que es el debut de una enfermedad sistémica autoinmune. Y si yo hablo de este grupo etario, sería entre la tercera y cuarta década de la vida, el grupo más amplio. Ojo que los hombres tienen menos incidencia que las mujeres, pero cuando lo padecen los hombres es mucho más severo que le da a las mujeres. Eso hay que tener en consideración. Muy bien. Entonces, este grupo de enfermedades reumáticas son de distribución en la población, más en mujeres que en hombres, y dependiendo del tipo se puede dar en diferentes edades. Incluso los niños lo puedan tener y se caracterizan por este dolor intenso en las articulaciones que si se comprueba que tienen ya signos de hinchazón, enrojecimiento, y el médico dictamina que es una artritis. Y antes de tomar la pausa, ¿cuáles son los ejemplos de enfermedades más comunes de este grupo? La artritis reumatoide es un gran ejemplo de una enfermedad autoinmune sistémica. Tenemos también dentro de las autoinmunes lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, que puede dar artritis, el ojito seco y boca seca. Eso es importante porque mucha gente ha ido al oftalmólogo y siempre usa sus lágrimas naturales en los ojitos, que tienen el ojo seco, y después comienzan con dolores articulares, ¿no? Hay también dificultad, necesidad de tomar líquidos constantemente. No se dan cuenta que a veces para pasar incluso el pan o alimentos sólidos tienen necesidad de mojar el pan incluso en su leche o en su infusión, y eso puede ser el debut de una enfermedad sistémica como puede ser el síndrome de Sjögren. Muy bien, entonces vamos a tomar una pausa, doctora. Cuando regresemos vamos a ocuparnos un poquito de algunas de estas más frecuentes y sobre todo quisiera su opinión y su experiencia en esta pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado con las personas que han padecido este tipo de enfermedades durante la pandemia? Regresamos, no se vayan. René Huerta, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde de jueves 10 de febrero del año 2022. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Irene Martínez Sigües, quien es jefe de inmunoreumatología del Hospital Loaiza, sobre las enfermedades reumáticas. Nos ha definido las enfermedades reumáticas como un amplio grupo de enfermedades que tienen en común la afectación de las coyunturas y de los tejidos que están alrededor de las coyunturas. Y nos ha mencionado que son mucho más comunes en mujeres que en hombres y ya la distribución depende de cada una de las enfermedades. Algunas de ellas dan en niños también que pueden tener este tipo de procesos reumáticos. Que nos dijo, no hay que confundir, señora, con el reumatismo. El reumatismo es una palabra arcaica, eso ya no se usa. Antes se usaba la palabra reumatismo, ya no. Doctora Martínez, entonces usted nos mencionó que hay la artritis reumatoidea, por ejemplo el lupus es otra enfermedad, o el Sjögren, que da con ojos muy secos, con boca muy seca, como ejemplos de algunas de estas enfermedades. Nos envían una pregunta interna que dice, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Qué buena pregunta, doctor. Cuando nos referimos a la artrosis nos referimos a enfermedades degenerativas.
que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, generalmente las personas mayores de 50 años ya tienen el tema de tener la artrosis. La artrosis es diferente de la artritis reumatoidea, porque la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, sistémica, inflamatoria, que afecta a pequeñas, medianas articulaciones y que compromete un órgano blanco, por eso es sistémica. Cuando digo un órgano blanco, quiere decir que puede afectar el pulmón, el corazón, el riñón, que es mucho más grave que una artrosis, ¿no? La artrosis es una enfermedad muy prevalente, muy frecuente, tanto en varones como en mujeres. Muy bien. Entonces, las artrosis son enfermedades del envejecimiento, de la edad, empiezan a cierta edad, en los 40, 50, y ya, digamos, es lo que usted ha dicho, degenerativo, como las canas, las arrugas, pero que afectan las coyunturas. Mientras que lo que estamos hablando, estas enfermedades reumáticas como el lupus, la artritis reumatoidea, no, son enfermedades muy agudas, con mucha inflamación y sistémicas, porque atacan todo el cuerpo y el interior del cuerpo, incluso órganos. Muy bien. ¿Cómo se ha afectado la atención de estas enfermedades durante la pandemia, doctora? Sí, al ser una enfermedad autoinmune, pues de hecho que los pacientes se vuelven más vulnerables a contraer el COVID, y de hecho que hemos tenido pacientes que han tenido esta enfermedad, que pertenece al grupo de las enfermedades huérfanas y raras. Por eso que ellos han estado, después de la primera línea que fuimos los médicos, el grupo de población más afectada fueron ellos y han sido vacunados. Nosotros en el servicio de reumatología aprovecho para saludar a todos mis colegas asistentes, residentes, porque recién el 7 de febrero hemos cumplido 25 años de aniversario en nuestras bodas de plata, y quiero felicitarlos porque, doctor, en estas 3 olas, doctor, no hemos parado de trabajar. Hemos estado en primera Le ponemos línea. aplauso, doctora. Le ponemos aplausos. Gracias, 25 años no se celebran todos los días. Claro. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, doctor, yo quiero decirle que en estas 3 olas mi servicio no ha parado de trabajar. Hemos atendido cerca de 5.500 atenciones en la consulta externa, y en teleconsulta hemos atendido más de 3.700 atenciones. Entonces, de verdad, ha sido un trabajo loable, porque incluso nosotros como reumatólogos no hacíamos guardias hace más de 20 años, pero al ver el tema de la pandemia, todos nos pusimos en primera línea, también haciendo guardias, viendo pacientes COVID, junto con las demás especialidades médicas en mi querido hospital Arzobispo Loaiza. Y bueno, solamente me queda saludar a todos mis colegas que han trabajado arduamente en esta pandemia. ¿Y los pacientes han tenido telemedicina, han tenido algunos atención personal, han habido medicina, se han dado las atenciones, o ha habido un embalse como en otras enfermedades? En el caso de nosotros tuvimos mucho más demanda, porque varias especialidades médicas cerraron. En caso, por ejemplo, de nefrología, que priorizaba más a los pacientes con diálisis. En el caso de medicina interna también se cerraron muchas salas. Entonces, todos los pacientes que venían hospitalizados tenían que ir a reumatología, que llamamos a los pacientes que tienen enfermedades sistémicas. Por eso que justo saqué el reporte de estadística en mi hospital, cuál es el diagnóstico más frecuente que hemos tenido en estas 3 olas, y el diagnóstico más frecuente fue el lupus. Lupus eritematoso sistémico, porque no solamente nos venía de acá de Lima, sino a nivel nacional. Mi hospital es un hospital emblemático, de referencia nacional, y obviamente recibíamos de todas partes del Perú, porque la gran mayoría pues de salas estuvieron cerradas por el tema de la pandemia. Qué interesante. Doctora, hay un proceso, una condición que se llama la fibromialgia. Nos preguntan muchísimo acerca de la fibromialgia, más mujeres que hombres con estos dolores crónicos persistentes. ¿La fibromialgia puede incluirse dentro de este grupo de enfermedades reumáticas, sí o no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Sí, qué buena pregunta. Sí debe estar incluido, incluso ya está dentro del código CIE-10 internacional, tiene un código establecido. Antes no, porque es una enfermedad que tiene mucho más diagnóstico clínico que de laboratorio. Entonces depende mucho del tema de los síntomas que tiene el paciente, y el paciente de fibromialgia es un paciente que debe tener un manejo multidisciplinario, no solamente reumatología, quien comanda esta enfermedad, sino también con medicina física y rehabilitación, y también con psiquiatría. ¿Por qué? Porque el paciente que llega a la consulta refiere dolor muscular difuso. Esa es la pregunta. Me duele todo, doctora. Dice, no todo. Y en la noche es insomnio, no puedo dormir. Y es un paciente que está haciéndole la pregunta que le hago a la paciente, si tiene algún momento de estrés, tensión o ansiedad, el paciente entra en llanto. Y tiene que ver mucho por eso el tema de hacer un trabajo multidisciplinario con las 3 especialidades que acabo de mencionar.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Felicitaciones nuevamente por estos 25 años en el servicio de inmunorreumatología del Hospital Loaiza. Muy agradecido. A usted, doctor, muy amable por la invitación. Gracias a todo el público. Gracias. La doctora Irene Martínez Sigües, jefa del Servicio de Inmunorreumatología del Hospital Loaiza. Nos llega una carta, señora, que vamos a comentar en este momento. Acaba de ser presentada esta carta en la mesa de partes del Ministerio de Salud. Y esto es lo que nos temíamos que podía suceder, señora. El resquebrajamiento de la estructura del Ministerio de Salud. Esta carta se la voy a leer. Dice así: Lima, 10 de febrero del 2022, carta número 001, SAN, ECAN, MINSA. Señor doctor Hernán Condori Machado, ministro de Salud. Dice aquí, ay, caramba, acá está, se me vio la computadora, pero dice así: presente, ministro de Salud. De nuestra mayor consideración, el equipo consultivo de alto nivel, eso es lo que significa ECAN, equipo consultivo de alto nivel, constituido mediante resolución número tal y su modificación tal, encargada de recomendar los criterios y consideraciones éticas en la toma de decisiones respecto a la priorización de grupos a ser vacunados durante la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, lo saluda cordialmente y hace llegar a usted lo siguiente. Este es el grupo consultivo de alto nivel que tiene que ver con la vacunación. Dice: los miembros suscritos: Virginia Alicia Garaycochea, Edwin Vázquez Jersey, Ladislao Tutaya González, Juan Rivera Feijó, Gabriela Minaya Martínez, en cumplimiento del compromiso ético y responsabilidad asumidos desde nuestra Constitución, nos vemos en la necesidad de presentar nuestra renuncia irrevocable por no existir a la fecha condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo. Eso es lo que temíamos que podía ocurrir en la administración del señor Condori, del doctor Condori. Bueno, renuncia el grupo consultivo de alto nivel de vacunaciones del Ministerio de Salud. Pues ahí está. Y encima tenemos otro comunicado del Colegio Químico Farmacéutico del Perú sobre el agua arracimada. El Colegio Químico Farmacéutico del Perú dice de que el agua arracimada cumple con la autorización, lo que dijo el ministro. Lo que está diciendo el Colegio Químico Farmacéutico del Perú es que esa afirmación no corresponde a la verdad, debido a que nuestras normas de salud solo pueden contar con una autorización, por lo que exigimos que el ministro de Salud haga la aclaración correspondiente para evitar confusiones. Se está metiendo más en Honduras el señor Condori, el doctor Condori. La verdad es que esto es muy triste, señora, en tiempo de pandemia. Y aquí la responsabilidad, como lo dijimos esta mañana en la rotativa, es de una sola persona. Esa persona se llama Pedro Castillo Terrones, presidente del Perú. Presidente Castillo, este señor no es una buena sombra para su gobierno. Queda en sus manos actuar al respecto. Debe ser retirado. Regresamos. Estudio europeo y estadounidense. Lo que han hecho estos investigadores es, en un modelo de computadoras, han hecho una proyección, de cuánto tiempo, cuántos años ganaríamos de vida si cambiamos nuestra alimentación a una alimentación saludable. Es decir, si cocinamos todos los días con ingredientes frescos, comemos cantidades pequeñas, más frutas, más verduras, poca cantidad de carnes rojas, poca cantidad de embutidos, no tomar bebidas azucaradas, gaseosas, o sea, dejar todo lo malo y concentrarnos en una alimentación saludable. Y han calculado cuánto tiempo de vida se ganaría. ¿Cuánto? 11 años. Si es que alguien empieza, y acá está el mensaje, en la juventud. Entonces, en los 20. Atención a todos los que nos escuchan y que tienen por ahí 20 y tantos, y que por el apuro, que el trabajo, ay, que yo no como, qué sé yo, que me voy a esta tienda de comida rápida, a la salchipapa. Ustedes, muchachos, si empiezan desde ahora a cambiar su estilo de vida y a comer saludable, van a ganar 11 años de vida.
Pero, y aquí en la investigación, ellos hacen un análisis de qué pasaría si uno ya es mayor, por ejemplo, 60 años. ¿Qué pasa? ¿Sabe cuánto puede ganar una persona de 60 años que cambie su dieta? Hasta 3 años más de vida. Mire usted, solamente haciendo lo que se llama la optimización de la alimentación, es decir, dejar lo malo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que es procesado, lo que es bebidas azucaradas, esas comidas chatarra, dejarlo e irnos por el lado saludable. Comida preparada en la casa, diariamente, ingredientes naturales, porciones pequeñas, abundancia de frutas, verduras y menestras. Las menestras las ponen en muy alto nivel. Así que ya saben, frijol rojo, frijol negro, lentejita, garbanzo, payares, esa es la alimentación que deberíamos tener todos los días. Y en nuestro país, la quinoa como cereal, la kiwicha. Así es que, mire, 11 años de vida es lo que se ganaría. Ese es el número de hoy día de la salud, el número 11. Y hoy día nos vamos como todos los días al cuerpo humano. Hoy día vamos a analizar aquí una parte del cuerpo que se llama la pelvis renal. Mire, combina dos palabras, la pelvis renal. El doctor Víctor González Pérez es médico nefrólogo de Sana y nos va a ayudar a aprender sobre la pelvis renal. Doctor González, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Sí, doctor Elmer Huertas, un saludo cordial y gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias a usted, más bien, y de frente le hago la primera pregunta de rigor en nuestro segmento. ¿Qué es y dónde se encuentra la pelvis renal? Bueno, la pelvis renal forma parte, se llama de parte de los órganos excretores, como son los riñones, la pelvis renal y los uretres, vejiga y la uretra. La pelvis renal se encuentra en la parte interna de los riñones, ambos riñones, en la parte lateral y la parte interna, que va a confluir en un tubo membranoso, cilindroide, dilatado, que desemboca en forma de un embudo hacia los uretres, ¿no? Que va a permitir el paso de la orina. A ver, caramba, su comunicación no es muy buena. A ver si podemos arreglar eso, pero lo que nos ha dicho que la pelvis renal, señora, nos ha dicho el doctor, es una parte del riñón. Es la parte en donde se junta la orina que fabrica el riñón. Allí se junta toda la orina en el centro del riñón y de allí sale un tubo largo que se llama uréter que va a llevar la orina hacia la vejiga. Entonces la pelvis renal es parte del riñón. ¿Para qué sirve, doctor? ¿Cómo funciona esta pelvis renal? Sirve básicamente de almacenar, ¿no? De la producción de la orina a nivel renal. Esta se almacena un aproximado de 8 a 10 centímetros y después pasa a los uretres, a su excreción respectiva, ¿no? Hacia el exterior. Qué pena, no podemos distinguirlo, lo siento, no podemos escuchar bien. Qué pena, doctor. Yo sé que usted está diciendo cosas muy, muy importantes para nuestros oyentes. Ojalá, a ver, si podría repetir, por favor, para qué sirve y cómo funciona la pelvis renal. Vamos a contactarlo nuevamente, pero nos estaba diciendo que la pelvis, como su nombre lo indica, ya la definió, es parte del riñón, allí se junta la orina, eso nos ha dicho, que sirve para que la orina se junte y de allí, una vez que está junta la orina, ya la desagua por el tubo que es el uréter. Doctor, ¿qué enfermedades sufre la pelvis renal? Dentro de ello es, por ejemplo, en la etapa de formación puede haber duplicidad, en forma parcial o total de la pelvis, así como procesos infecciosos o también cáncer primario de la pelvis renal o metástasis o que el cáncer renal pueda comprometer a la pelvis renal así como el uretra, ¿no?
Muy bien. Entonces ahí puede ocurrir cáncer de riñón que compromete esta pelvis, ahí donde se junta la orina. Allí pueden haber infecciones, la famosa pielo, precisamente pielonefritis. Pielo viene de la pelvis renal, ¿verdad? Y también allí se pueden formar cálculos, ¿no es cierto, doctor? También se pueden desarrollar cálculos, ¿no? En forma silente en caso de las mujeres, como es los casos poraliformes, o también dilatación por un compromiso de la vía urinaria en la parte inferior en forma extrínseca o intrínseca, comprometiendo la dilatación de esta misma, ¿no? Ya, muy bien, increíble, muy bien. Doctor Víctor González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa esta tarde. Gracias. De nada, gracias, mami, a usted. Muy agradecido. Doctor Víctor González Pérez nos habló de la pelvis renal. ¿Dónde está? En el riñón. ¿Para qué sirve? Para que se junte la orina y de ahí desagüe por el tubo del uréter. ¿Qué enfermedades sufre? Ahí puede salir cáncer. Se pueden formar unas piedras grandes que se llaman piedras de coral que ahogan al riñón y ahí se pueden formar infecciones. Puede salir pus allí y eso es la pielonefritis. Entonces, hoy día hemos aprendido de la pelvis renal. Tenemos conexión que viene a continuación. ¿Quién está con nosotros en conexión? Noemí Mamani nos va a decir qué tiene en el menú. Noemí, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tienes en conexión hoy día? Buenas tardes, doctor Huerta. En Conexión, hoy vamos a aprender a cómo hacer una diferencia entre un médico de verdad y uno que no lo es. Importante información para que la ciudadanía sepa a qué especialistas acudir, para que no se dejen sorprender. Vamos a hablar con una representante del Colegio Médico del Perú para que nos explique de qué forma podemos saber a dónde acudir en caso estemos enfermitos o necesitemos atención especializada. Vamos a tener también nuestro jueves de pareja, cómo sobrellevar una ruptura amorosa, un tema importante, interesante, sobre todo a unos días del 14 de febrero, doctor. Eso y más en Conexión. Muy bien, Noemí, nos acaba de llegar también un comunicado de varias sociedades médicas. Imagínate, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica, la Sociedad Peruana de Neumología, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Peruana de Cirugía Cardíaca, Torácica y Vascular, la Sociedad Gastroenterológica del Perú, la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú, todos ellos están pidiéndole al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros que reconsideren su decisión, Noemí, y que designen a un profesional que garantice integridad y lineamientos sólidos de salud pública, es decir, que cambien al ministro de Salud. Noemí, esto se suma a lo que el Colegio Médico dijo esta mañana, el doctor Raúl Urquizo, que debe renunciar el ministro de Salud, a lo que ya la Asamblea de los decanos de las facultades de Medicina del Perú lo ha pedido, también la de San Marcos. Yo creo que debería el señor presidente ya tomar una decisión muy pronto. Un ministerio, Noemí, tan importante como el Ministerio de Salud no puede quedar acéfalo. Definitivamente, doctor, pero vamos a ver qué decisiones toma el presidente, porque en realidad cada designación con nuevas controversias, con más, dimes y diretes y metidas de pata, que algunos así lo refieren. Pero en fin, doctor, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Noemí. Nos quedamos contigo. Muchísimas gracias. Y quiero, señora, aclarar esto, porque alguna persona dice, ¡ay, qué tanto cargamontón! No, señora, esto no es cargamontón. Esto es que las sociedades científicas del Perú han tomado como una afrenta de que un personaje vendedor de humo, un farsante, porque eso es lo que él ha hecho, engañar a la gente, que tome agua por 300 soles, que sea el ministro de Salud. Y ya leímos la carta temprano, que se está resquebrajando el programa de vacunaciones. El equipo consultivo de alto nivel acaba de renunciar. ¿Qué están esperando? ¿Qué está esperando el presidente? ¿Que se resquebraje todo por mantener a una persona que no es calificada? Betty Elías y Sally Samarriego produjeron el programa. Chiqui Porras, Benito Porras estuvo con nosotros en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Con nosotros hasta mañana 7:30, primera edición de La Rotativa del Aire con el segmento de Ciencia y Medicina. Quédense en conexión.